Ok, jóvenes, buenas. Esta es la explicación del folleto de inglés. Voy a hacer lo más práctico posible para que podamos entender entre todos y así evitar, como quien dice, vagas o profundas confusiones. Ok, como ustedes han podido observar en el folleto, aparece lo que es el presente simple, el pasado simple y el futuro. Dicho en inglés es el present simple tense, el past simple tense y el future tense. Ok. En el present simple tense, o mejor dicho, en todos los tiempos hay tres formas para las oraciones: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ahorita a explicar lo que son los tres tiempos. Tenemos el present simple tense, que es el presente simple, y tenemos la estructura positiva, en este caso, que sería el subject o sujeto más el verbo de la acción, más el complemento o lo que se dice también predicado. En su forma negativa está lo que es siempre el sujeto o subject más el verbo auxiliar do o those, que solo aplica para tercera persona, más el artículo not, considerando de que esta es una negación, más el verbo, más el complemento. Ok. Permítanme que voy a intentar arreglar esto. Ok. Y por último, en su forma interrogativa, está lo que es primero el verbo auxiliar do o those para tercera persona, más el subject o sujeto, más el verbo de la acción, más el complemento, y por último, al ser en su forma interrogativa, lo cerramos con una question mark o con un signo de interrogación. Ustedes saben que en el inglés solo se cierra, no se abre lo que es el signo de interrogación. Ok. Vengo yo y digo que yo ya me voy directamente a los ejemplos y voy a especificar la diferencia entre do y those. Ok. Voy a utilizar una oración que dice my brother, o lo voy a decir primero voy a iniciar normal. Digo I play football. I play football. Yo juego pelota. En este caso, voy a enfatizar acá de que to play es jugar. Ok. Listo. To play, jugar. I play football. Yo juego pelota en su forma afirmativa. Negativa. I do not play football. Y en su forma interrogativa, do I play football? Miren, y como signo de interrogación, pues lo cierro. Si en algún dado caso fuera para tercera persona, hay su ligero cambio. Por ejemplo, en todos los pronombres, ya sea I, you, we, they, ¿ok? Estamos hablando de que se aplica el verbo auxiliar to do, en este caso aquí de do, mientras que para tercera persona es those, solo que hay sus ligeros cambios. Vengo yo y digo, voy a utilizar la tercera persona, en este caso voy a decir he. He plays football. ¿Por qué digo he plays? ¿Por qué digo he plays?
Porque no sé si ustedes han visto en el folleto de que cuando se refiere a una oración en el presente simple a tercera persona, ya sea he, she o it, entonces al verbo de la acción, en este caso play, se le agrega una S al final. Entonces ya no diría he plays, sino que he plays. Si yo me voy a la forma negativa, aplico el verbo auxiliar those en el artículo not, considerando que es una negación, y el verbo vuelve a su estado normal, o sea, se le quita la S y digo he does not play football. Lo mismo en su forma interrogativa, does he play football? Y al hacer una pregunta, pues la cierro con una question, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado en lo que es identificar las oraciones cuando son en tercera persona o en los demás tipos de pronombre o sujeto. Ya saben que la tercera persona es él, ella o el it, que se refiere a cosas. Muy bien. Digamos que no fueran pronombres, digamos que fueran sustantivos. Ya saben ustedes que un sustantivo puede ser una persona, un animal, un lugar o una cosa. Y los pronombres son aquellos que son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los pronombres. En el inglés los pronombres son I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, que se refiere a una cosa, we, nosotros, you, otra vez pero en forma plural, que son ustedes, y el they, que son ellos. Entonces puedo decir yo aquí, me voy a poner mejor más abajo. My brother plays football. Considerando que my brother es una persona y es del sexo masculino, entonces se consideraría como he. Y es lo mismo que yo dijera he plays football, a que yo mencionara my brother plays football. Ok. Y en mi caso, pues, si yo dijera my classmates o my friends play football. ¿Por qué play? Pues en este caso, mis amigos es plural. Es como que me estoy refiriendo a ellos. Entonces ahí el verbo, en este caso play, se escribe de forma normal. Ok. Ahora bien, vamos a explicar lo que es el past simple tense. En su forma positiva, se escribe siempre el subject más el verbo, que obviamente se escribe en past, más el complemento. Luego en su forma negativa, sería el subject más el verbo auxiliar did, más el verbo auxiliar did, más el artículo not, considerando que es una negación, más el verbo, en este caso en su forma infinitiva, más el complemento. Y por último, en su forma interrogativa, digo el verbo auxiliar did más el sujeto o subject más el verbo en su forma infinitiva más el complement o complemento y por último la question mark, que sería el signo de interrogación. Ok. Dado en ejemplos, puedo decir, tomo el ejemplo anterior. He plays football, le juega pelota, pero ahorita como estoy en el pasado, entonces digo, he played football. Recuerden que en este caso es un pasado simple. Por ende, hay normas para los verbos
cuando están en pasado. Por ejemplo, cuando estamos en pasado simple, en su forma afirmativa, nosotros podemos conjugar los verbos de forma directa al pasado. En ese caso, play, yo puedo decir en el pasado, he played football. He played football. Pero si fuera en negativo, aplicaría el verbo auxiliar did, luego el artículo not, y luego el verbo de la acción le elimino la forma pasada, o sea, lo vuelvo a su estado base o su forma infinitiva. En este caso, play football. He played football, él jugó fútbol, pasado afirmativo, y en pasado negativo, he did not play football. Mientras que en interrogativo, did he play football? Miren, estamos hablando ahí de que ya el verbo de la acción, en este caso play, no está en su forma pasada, sino que se escribe en su forma normal, o en su forma base, o su forma infinitiva, como le quieran llamar, cuando se aplica el verbo auxiliar, en este caso did. Ok. Lo mismo sucede con los demás pronombres. I played football. I did not play football. Did I play football? Miren, es lo mismo. Y en el future tense, hay dos formas de escribir el future tense. Ok. Está el shall be. Perdón, está el shall. Y está el will. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que el shall solo es para los pronombres I y we, mientras que el will es para todos los pronombres I, you, he, she, it, we, you en plural y they. Ok. La estructura sería así. Y digo el sujeto más el auxiliar will más el verb más el complement. En su forma negativa sería fácil. El subject más el auxiliar will más el artículo not, considerando que es una negación, más el verbo de la acción más el complement. Y por último, en su forma interrogativa aparece primero el auxiliar will, luego el subject, más el verbo, más el complement. Y por último, al ser una interrogante, lo cerramos con un signo de interrogación. Entonces lo explico en ejemplos. Y digo, I shall o will practice English class. Yo practicaré la clase de inglés. Si fuera en negativo sería I shall o will, según como lo quieran ustedes implementar, not practice English class. Y por último,
will I practice English class? Ok. Como podrán ver, les estoy desglosando varios temas. Creo que son aproximadamente 9 temas. 9 temas. Está el present simple, está el past simple y está el future tense. En el presente simple, el sujeto más el verbo más el complemento en su forma afirmativa, en su forma negativa, el sujeto más el do, those. El do solo es para tercera persona, más el artículo not, más el verbo, más el complemento. Y en su forma interrogativa, ya sea el do o el do solo para tercera persona, más el sujeto, más el verbo, más el complemento junto con un signo de interrogación al final. Por eso coloqué aquí el verbo jugar, to play. I play football, yo juego pelota. I do not play football, yo no juego pelota. Do I play football, juego yo pelota. ¿Ok? Estamos hablando de todos los pronombres, pero en tercera persona, ya sea he, she or it, ya cambia un poco y dice he plays football, él juega pelota. He does not play football, él no juega pelota. Y does he play football, juega él pelota. ¿Okay? Recuerden que en las oraciones no siempre van escritas con pronombres, sino que aplican sustantivos o sujetos, que puede ser una persona, un animal, un lugar o una cosa. Entonces digo aquí, my brother plays football, es lo mismo que diga he plays football. O my friends play football, es lo mismo que diga we play football. En el past simple, la estructura tiene un ligero cambio. En este caso, el verbo se escribe en el pasado, en su forma afirmativa, y en su forma negativa interrogativa se aplica el verbo auxiliar did, y el verbo vuelve a su estado base o su forma infinitiva. Y digo, he played football, él jugó pelota. He did not play football, él no jugó pelota. Did he play football, jugó él pelota. Y como pueden observar, en la forma afirmativa, el verbo de la acción lo pueden conjugar al pasado de forma directa. He played football. Mientras que en la negativa interrogativa se utiliza el verbo auxiliar did. En la negativa el artículo not. Mientras que la acción, o sea, el verbo de la acción, vuelve a su estado base o su forma infinitiva, sin agregarle de, sin agregarle s, sin agregarle nada. Lo que diría play. Lo mismo en las demás personas. I played football, I did not play football, did I play football? Y en el future tense hay dos formas de escribir el futuro, las dos formas básicas. No quiero enredaros, sería shall y will. El shall solo se aplica para I y para we, o sea, para yo y para nosotros, mientras que el will se aplica para todos los pronombres. Y tenemos la estructura: el sujeto más el verbo auxiliar will más el verbo más el complemento. En negativo, el sujeto más el verbo auxiliar will más el artículo not más el verbo más el complemento. Y por último, su forma interrogativa. Aparece primero el verbo auxiliar will, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y por último una question mark o un signo de interrogación. Entonces, como yo digo, I shall o I will practice English class. Yo practicaré la clase de inglés. En su forma negativa puedo decir I shall not or I will not practice English class. Yo no practicaré la clase de inglés. Y en su forma interrogativa aparece shall o will, cualquiera sea el caso. Shall I practice English class o will I practice English class? Okay, estamos hablando de que estamos utilizando los dos verbos auxiliares para el futuro. Entonces espero esto les sea de ayuda. Cualquier cosa, cualquier interrogante, me lo hacen saber. Gracias y feliz día.